Bom dia, bem-vindo à aula de língua portuguesa. Bienvenidos, gracias por la esperita. Vamos a comenzar con la clase del día de ahora. Bueno, hemos estado viendo el pasaje de Mateo 7:21, ¿verdad? Y hemos llamado pues a esa reflexión, ¿verdad? En donde decimos que hacer la voluntad de apuntalle tu pai, es para conocer la voluntad del Padre, pues tenemos que leer definitivamente la Biblia, ¿verdad? No podemos saber qué es la voluntad de Dios si no meditamos en su palabra. Entonces, esta semana hemos estado trabajando con Mateo 7:21. Mateo 7:21. Hemos visto, digamos, ya lo que vendría siendo alfabeto fonético internacional y hemos visto también lo que sería la transliteración al español para este versículo. Y decíamos, ¿verdad? Que usted, al ir estudiando con estos sistemas, usted va a decidir después con cuál va a quedarse. Es bueno conocer los pros, los contras de cada uno de ellos. Y en resumidas cuentas, el alfabeto fonético internacional, digamos que es el sistema profesional, académico y más extendido. La transliteración es un sistema más práctico, ¿verdad? Pero puede tener fallas, puede tener falencias, y puede tener diversos puntos de vista, porque, por ejemplo, yo les digo, miren, para hacer un sonido como el y, ese se parece al sonido de la Y, de la doble L, o se parece al sonido de la J. O sea, cuando decimos se parece, es porque estamos tratando de pegarle al sonido original. Y no hay algo que exista en nuestro español que lo asemeje. A ese es su principal punto débil, digamos, al hacerlo de esa manera. Bueno, esta semana hemos estado leyendo entonces Mateo 7:21 y decíamos, llega un momento en el cual dejamos de utilizar el alfabeto fonético o dejamos de utilizar la transliteración al español y ya leemos de corrido. Entonces vamos a simular en la clase de hoy que vamos a leer el texto como si no necesitáramos el alfabeto. Entonces lo voy a decir un par de veces para que recordemos un poco los sonidos y en nuestra mente deben de estar como las reglitas o debe de estar la idea de los patrones de sonido. Entonces comenzaríamos diciendo Mateo 7:21. Nem tudo aquele que se refere a mim como Senhor entrará no reino dos céus. A questão decisiva é se a pessoa faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Tratar de decirlo un poquito despacito, ¿verdad? Vamos a escucharlo nuevamente. Mateo 7:21. Nem todo aquele que se refere a mim como Senhor entrará no reino dos céus. A questão decisiva é se a pessoa faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Bueno, hoy les tocará el turno a cada uno de ustedes de irlo tratando de decir, leyendo lo que está allí, ¿verdad? Así como está escrito, pero recordando los sonidos que debemos de articular propios de la lengua portuguesa. Bueno, voy en el orden en el que están en la salita, así que la primera en participar es Belén. Mateus 13 Ese es 21. 21. Nem todo aquele que se refere a mim como Senhor entrará no reino dos céus. Aqui ó, decía essa pessoa faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Bien, bien, bueno, muchas gracias. Vamos a escuchar ahora la participación de Fernanda. Adelante, Fernanda. Mateus 7:21. Nem todo aquele que se refere a mim como Senhor entrará no reino dos céus.
a questão decisiva é se a cosa faz a benignância do meu Pai que está no céu. Bien, bien, Fernanda. La palabra que le costó un poquito sería vontade. Vontade. Bien, voy a pasar ahora a escuchar la práctica de Mónica. Mateus 7:21. Nem todo aquele que se refere a mim como Senhor entrará no reino dos céus. A questão decisiva a ser só faça a vontade do meu Pai que está nos céus. Bien, bien, bueno, muchas gracias. Valeria, ha llegado su turno para hacer su participación. Mateus 7:21. Nem todo aquele que se refere a mim como Senhor entrará no reino dos céus. A questão decisiva é expressou paz, vontade do meu Pai que está nos céus. Excelente, muy bien, bien, bien. Bueno, termino entonces la participación con Vanessa. Mateus 7:21. Não todo aquele que se refere a mim como Senhor entrará no reino dos céus. A questão decisiva é se a pessoa faz a vontade do meu Pai que está nos céus. A vontade do Pai. Bien, Tudu Goya. Excelente. Todo está muy, muy bien. Vamos a pasar entonces hoy a la parte de la clase. Gracias por sus participaciones y nos despedimos de este versículo para esta semana. Bueno, estas últimas consonantes se vuelven bien importantes, o este bloque, digamos, se vuelve bien importante porque resulta que están en una zona en la cual mm, para hablar de la parte uvular y de la parte gutural, o como está aquí, uvular glotal, debemos tomar en cuenta que son zonas que cuando se estimula el movimiento, ya sea en la, o sea, el punto es lo siguiente, si yo les digo, miren, hagan mover su úvula o vibren su úvula, ¿ve? Es algo, pues, que cómo se va a hacer, ¿vea? O sea, cuando me refiero a la úvula es la perita que tenemos ahí al fondo, ¿vea? De la boca. Vea, recordemos que esa perita, si nos metemos el dedo y la tocamos, es lo que nos hace ese reflejo de regurgitar, ¿vea? Como que vamos a vomitar. Entonces, no hay forma de moverla por sí sola. O sea, no la podemos mover como que, digamos, voy a mover mi lengua o voy a mover un dedo o algún músculo del cuerpo. Sin embargo, eso se mueve de acuerdo a si soplamos, o sea, cuando soplamos viento o cuando usted inhala aire por su boca, el aire obviamente la puede mover. Pero también si nosotros movemos otros órganos de nuestro aparato fonador, como la lengua, principalmente el dorso de la lengua, o si movemos en nuestra tráquea, nuestra gútura, que es esta zona de acá, es donde se encuentran las cuerdas vocales. Recuerden que esto representa las cuerdas vocales. Pues obviamente vamos a hacer que la vibración que se hace en nuestra garganta o el movimiento dorsal de la lengua haga que la úvula se mueva. Entonces, aquí nos vamos a encontrar con una serie de sonidos que en el portugués se pueden intercambiar y es de acuerdo a las variedades del idioma. Ayer vimos estas dos, ¿vea? Y decíamos, bueno, esto va como cacu y cacu, pero les decía yo, esta la voy a dejar aparte. No la voy a tocar en la clase anterior porque
vamos a formar como un solo bloque, miren, entre todas estas de acá. Y vamos a explicar la razón. Quiero que noten que todo este bloque de acá, si lo vemos así, esas cuatro consonantes, la consonante que está marcada en la escritura, ya se habrán dado cuenta que es la letra R. La letra R en el portugués puede tener más o menos cuatro sonidos diferentes, muy distantes a los sonidos, al sonido, bueno, agréguenle eso, los sonidos del español. O sea, aquí estoy hablando que aquí hay uno, dos, tres y cuatro sonidos para la letra R. Pero a eso agréguenle que ya habíamos visto como esta, como en la de toca. Ya habíamos visto que estaba esta. Y también habíamos hablado de esta otra. Recordarán que habíamos dicho que esta la ubicaba más en la parte alveolar. Entonces, si a eso vamos, estaríamos resumiendo que la R en el portugués puede tener seis sonidos diferentes, de acuerdo a lo que estamos viendo acá. Entonces, estos últimos de aquí para acá realmente son sonidos bien parecidos. No hay mucha diferencia entre uno y otro, pero de acuerdo al alfabeto fonético internacional no son iguales. Son parecidos, pero no son iguales. Así que de tomar en cuenta eso, siempre vamos a tener van a haber rasgos que los van a diferenciar. Así que vamos a ver la siguiente situación. Antes de irnos a ubicar en estos sonidos, quiero que veamos una información que ayer ya no alcancé a mostrarla. Eh, es acá. En Wiktionary yo les voy a compartir esta dirección. La voy a mandar ya porque si no después se me puede escapar. Esa dirección que están viendo ahí es un apéndice que tiene Wiktionary para la pronunciación exclusiva del idioma portugués. En ella vamos a encontrar una tablita en donde nos van a aparecer, miren, todos los fonemas del alfabeto fonético internacional relacionados a la lengua portuguesa. Entonces, comienza, miren, con algunas vocales, pero yo quiero que podamos interpretar la información que estamos viendo ahorita aquí. Dice que es la transcripción canónica. Quizás esto nos va a sonar un poco raro. Pero el término de una transcripción canónica significa que es el símbolo original en el alfabeto fonético internacional. Es decir, si nosotros nos vamos a una tabla del alfabeto fonético internacional como esta, digamos la tabla general, todos los que aparecen acá, todos los símbolos que están aquí son llamados símbolos canónicos. Se le llama símbolos canónicos pues porque son los que usaron originalmente los autores del sistema. Y de ahí viene el término. Sucede de que el alfabeto fonético internacional, si nos vamos por ejemplo, en el inglés, hay variantes para algunos símbolos, pero son propias del idioma. Igual puede suceder con otras variaciones. A eso se refieren con que algo canónico significa que está basado en la tabla que acabamos de estar viendo. Ahora, luego nos dice que hay otras transcripciones, que son estas de acá, que significa que hay sonidos que se pueden cambiar ligeramente dependiendo de las variantes. Entonces, esto de acá es fonema. Estos son fonemas y estos son más fonemas. Lo que nos están dando aquí son variedades de acentos que pueden variar en el símbolo que se utiliza. Por ejemplo, miren, esta es la A del español. Nótese que no hay ninguna otra forma de escribir esta A, siempre es igual, pero pueden haber algunos variantes. Y es aquí donde ocurre un fenómeno que en idiomas les conocemos alófonos. Aquí está el término en inglés. Cuando hablamos de un alófono, es cuando un sonido es reemplazado por otro dentro de un dialecto. Es decir, que en un país dicen las cosas de una manera,
o en una zona de un país hablan de una manera, lo que llamamos popularmente con un acento, y en otras regiones lo hablan de otra. Eh, por ejemplo, un alófono en el español muy, muy claro es el de los puertorriqueños. ¿Cuál es el alófono de los puertorriqueños? Ellos no dicen Puerto Rico, sino que dicen Puerto Rico. ¿Qué es el alófono allí? Que cambian la R por una L. Entonces, eso marca y denota un acento. Para nosotros, por ejemplo, un alófono es en el caso de la S, la Z y la C. No hacemos decisión nosotros entre esos tres sonidos prácticamente, sobre todo la S y la Z. Nosotros decimos Z y pues no lo pronunciamos con el sonido interdental que debería ser Z. Eso es un alófono también. Entonces, los alófonos es cuando se intercambia un sonido del alfabeto fonético internacional por otro. Y ocurre, o de allí es donde se derivan los diversos acentos o formas de em, decir las palabras diferentes aún en el mismo idioma. Pero nótese que esto que está aquí, porque ya decíamos, esto es fonema, estos son fonemas. ¿Ya? Pero esto que está aquí es la representación ortográfica. O sea, lo que vemos aquí es lo que se escribe, como se debe de escribir las palabras. Entonces, en este apéndice encontramos no solo los sonidos de los fonemas, sino la escritura. Y esto es importante saberlo porque en el portugués los diacríticos, recuerden que los diacríticos son todos los símbolos que se les ponen arriba a las vocales en este caso. Eh, los diacríticos en el portugués son muy extendidos. Nosotros, por ejemplo, en el español solo usamos este y en la U que usamos la diéresis. Ya no hay de ahí más diacríticos, pero el portugués es uno de los idiomas que tiene más diacríticos. Se le pone a la par al francés, porque vamos a encontrar que las A, miren, se pueden acentuar con el acento hacia la derecha o con el acento hacia la izquierda. Podemos utilizar el apóstrofe circunflejo, como en este caso, podemos utilizar la virgulilla, ¿verdad? Que es la que decimos, mire, sirve para nasalizar. Entonces, aparecen muchos. Y eso va a comenzar a dar diversas variaciones. Em, Veamos acá, miren, nos dice, por ejemplo, la A no tiene mucho cambio, es igual. Independientemente, miren, si la A es así con alguna de estas cosas, lo único que cambia es que esta nos estaría tirando a que vamos a usar este sonido. Para las otras dos, no importa si lleva tilde o no, ese es el sonido que vamos a utilizar. Pero nos dice que podemos encontrar un alófono. ¿Qué es esto de acá? Esta no es la misma A que está aquí, es otra A. Esta tiene que estar un poquito más abajo. Quiero ver. No, no nos aparece acá. Entonces, esta, este símbolo que está aquí, si lo vemos en el alfabeto fonético, es esta de acá, miren. Es la A abierta, pero es la retraída. O sea, esta A es frontal. A, pero esta es una como retraída. De hecho, suena como una mezcla de A y una O. Vea, el símbolo, quizás usted diga, mire, para mí esto es una A, es otra forma de representar la A. Pero si yo le digo, mire, piense un momentito en una O, vea, y a la O, vea, hágale una rayita así. Vea, ese es este símbolo realmente. Entonces es ese el sonido que corresponde ahí. Y nos están diciendo de que en algunas variedades del portugués, ¿verdad? La reglita aquí nos está indicando que puede reemplazarse este sonido cuando va después de una W o de una L al final de las sílabas. Em, Luego tenemos esta que ya hemos dicho que es la A media y que la usamos al final de las palabras. La hemos estado viendo, por ejemplo, en todas estas palabras
que terminan como bola, mala, vaca, vaga, casa, cafa. Ahí hay que hacer notar la casa y la casa con la z, con el sonido vibrante. Todas esas que terminan en A, pues diríamos, miren, aquí estaríamos utilizando precisamente esto. Sin embargo, quiero que noten que dependiendo de la variedad, algunas veces puede ser reemplazada por alguno de estos sonidos. Nos dice que en el caso, ¿verdad?, del portugués europeo, puede ser reemplazada por otros sonidos. Lo estándar o el habla tradicional nos diría que esto es lo que debemos de utilizar, pero en algunas regiones pueden usar el llamado schwa, este sonido schwa, pueden usar el sonido de la E redonda, esa es una E redonda, o un sonido, el sonido "au", que es como una mezcla de una A y una U. Y de hecho, eso nos dicen, miren, que es un alófono, pero es nada más, miren, para el dialecto de Lisboa, que es una provincia de Portugal. De allá en Portugal, en esta provincia, suelen cambiar el sonido de esta por esta. Esas cosas ya son como muy específicas de una región. Entonces, todos estos detalles si nosotros buscamos las palabras, siempre el alfabeto fonético internacional se centra en los símbolos estándares, pero de repente escuchamos a personas decir las cosas de una manera diferente y es porque utilizan alguna de estas variaciones. Bueno, pero tenemos otras cosas más y nos podríamos llevar varias clases explicando solo los sonidos de las vocales, pero recordarán que el tema de hoy no es eso. El tema de hoy son las variantes de los sonidos de las eres. Entonces, si nosotros avanzamos un poco más en esta tabla, vamos a llegar a este punto. Miren, esta es el sonido de la R uvular. Ese es el nombre. Es ese sonido ugh, ugh. Este sonido en el portugués puede derivarse en toda esta variedad de sonidos. Todos estos que están aquí son sonidos derivados a partir del mismo. Y si nos vamos a las regiones específicas, podemos encontrar, miren, todos estos sonidos de eres. Son sonidos diferentes de eres y esto es dentro del portugués. Claro, no vamos a tratar o no pretendemos que reconozcamos o que digamos mejor, sí, de reconocer, sí, de saber escuchar y diferenciar, pero no es la idea que yo tengo que practicar todos los sonidos o decirlos todos. Al final de cuentas, estos sonidos, todos estos, aparecen en la R o en la doble R. Y aquí está la otra, miren, la que estábamos viendo. Entonces yo les decía, miren, de acuerdo al diagrama, tenemos como 6 sonidos. Vea, pero aquí, si ustedes agregan todos estos, vendrían siendo sonidos diferentes para la R en el portugués. Estos sonidos, pues, dependerán de las palabras, pero en su mayoría, para el acento brasileño, lo que sucede es que ni siquiera se usa esta R. La mayoría de brasileños lo que más utilizan es esta de acá y esta de acá. Bien. Algunas que otras palabras, ellos agregan, digamos, el sonido que está aquí, pero no son muchas. Ahora, si yo les diría, miren, si tomamos todo esto, vamos a ir a tratar de reconocer todos estos sonidos. Repito, todos estos sonidos, al fin y al cabo, son sonidos de R en el portugués. Por eso es que el diagrama, ahora si regresamos al diagrama inicial, eh, noten acá las que comienzan a aparecer. Voy a dividir esto quizás de la siguiente manera porque algunos sonidos están, em, digamos, en otras áreas. Va, entonces, miren, por ejemplo, en esta nos están diciendo que esto podríamos bien usar este sonido de acá.
ese sonido que es como una X, creo que lo alcanzamos a escuchar el día de ayer. Decíamos que al final de cuentas parece una era irregular, Ajá, ajá. nada más que es más como ugh, es más como arrastrado. Vea. Entonces, a eso bien podríamos decirlo como cágata, cágata. Bien. Para la siguiente, miren, para esta palabra que está acá, aquí nos están ubicando con esta, que se parece al de la X, pero es una X más alargada. Es este que está acá. Si lo vamos a ubicar a la tabla, estaríamos hablando que es este, miren. Ja, ajá. Es como la R uvular, pero es sin vibrar, sin hacer vibrar la gútura. Eh, es como ugh, ugh, solo dejar pasar aire. Entonces aquí nos estarían diciendo, mire, esto es como Mokji, Mokji. Ya con ese Mokji. Y en la otra sí tenemos la R ovular. En esta sí, esta, esta sí es la R ovular, que es esta que está al revés, vea, que como mayúscula y está al revés. Río, 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 ese es más fuerte, ¿verdad? Es más fuerte porque la gútura vibra más en este momento. Y luego se nos dice el sonido glotal, se nos representa aquí, miren, por esta H que se encuentra acá. Esto sería como decir dormir, dormir, dormir. Es un sonido más suave. Entonces, estas palabras pueden tener o pueden considerarse, porque si recuerdan, esta la buscamos ayer y cuando la buscamos, el que aparecía era este. No nos aparecía este. Igual, ¿verdad? Si hacemos el ejercicio de buscar el resto de palabras, seguramente no van a aparecer exactamente estos símbolos, pueden aparecer otros. Ahora, vamos a irnos a reconocer estos sonidos, porque son sonidos similares y todos se pueden utilizar en el portugués dependiendo de la zona y del acento. Pero lo que quiero que ustedes tengan en cuenta es que son sonidos bastante similares. Son sonidos que buscan como aproximaciones, ¿verdad? Uno de otro. Si vamos al fuente o al que es la fuente de todo, es la R uvular, esta. Ra, arra. Ra, arra. Y quiero explicar algo porque quizás los conceptos pueden sonarnos un poco vagos. A veces usted escuchará a personas decir, mire, es la R gutural, dicen R gutural, y luego decimos R uvular. Y puede entrar ahí un conflicto de saber, bueno, y entonces, ¿cuál es de las dos? En realidad, este sonido, que es el sonido de la R francesa, el término apropiado es R uvular. Sin embargo, se le dice R gutural porque resulta que el sonido se puede sacar de la gútura o se puede sacar del dorso de la lengua. Entonces, dependiendo de dónde hagamos la fuerza para sacar este sonido, es que si lo hacemos con el dorso, pues la úvula es la que se mueve. Si lo hacemos con la gútura, pues la úvula también se mueve. Es lo que les decía al principio. Nosotros no podemos a voluntad mover nuestra úvula. O sea, no hay algo que yo les diga, mire, haga de esta forma, póngase así o haga esta fuerza así, y ahí la úvula va a vibrar. La úvula vibra por una de dos cosas, o porque el dorso de la lengua se movió hacia ella y la vibración, digamos, del movimiento de la lengua es la que le llega, o vibra porque la gútura la estamos vibrando. Y entonces ahí es donde se surge el término. Ah, es una R gutural, vea, porque la fuerza fue en la gútura para vibrar la úvula, pero originalmente se le llama R uvular, porque allí, o sea, independientemente si yo moví el dorso de la lengua o moví la gútura, lo que vibra es la úvula, no es las otras dos partes. O lo que se está buscando es estimular la úvula para que vibre.
Pero bien, dicho eso, entonces, a Ra, partir de este sonido, ra. vean, todos estos sonidos que están aquí están como relacionados, algunos, otros no. Vean, esta tiene este otro que es otra forma de R uvular. Ra, ra. Esta se parece un poco más a a la R, digamos, del español, ¿vea? Pero la R fuerte, pero no es igual, ¿vea? Porque no es la lengua, en las R del español, la lengua está en la zona alveolar. Entonces, es un sonido más frontal. Esto viene de la parte más posterior, ¿vea? Es como la misma R de acá, pero con un poco de más Ra, más ra. fuerza. Luego, aquí yo quizás para ubicar, yo separaría esta de acá, miren, porque no están en la misma zona. Y de hecho, esta y esta de acá las llevaría fuera de este bloque. Y esta también, junto con esta de acá. Estas tres las pondría en un bloque aparte. Bien, ya de allí, esta necesariamente la ubicaría a la par de estas. Em, y dejaría esta aquí solita, que esta, de hecho, esta es raro que se utilice. En el portugués es bien raro los dialectos del portugués que utilizan esta, pero la voy a dejar solo para que la ubiquen. Bien, pero si vamos así, miren, ya habríamos hablado de la original, de la R francesa, Ra, de ra. la esta, de Ra, la variante T. ra. Ya vimos estas como X, decíamos, pero no son X. Ja, Es como ajá. ah. Ja, ajá. Ja, Es un ajá. poco más fuerte que esta. Ja, ajá. Ja, ajá. Bien. Y luego vienen las relacionadas a la parte glotal. De estas, aquí solo hay dos realmente. La otra se saca a través de un diacrítico. O sea, estas dos sí están, pero esta no es, esta de acá está allí en otra clasificación y es la faringe, porque aquí es, pero si ustedes se fijan en el diagrama original, aquí no está considerada la zona de la faringe. Entonces, como la información de Wiktionary es más completa, nos da todas estas variantes. Todas estas les diría yo, miren, las de arriba, las primeras que les he dejado, son variantes y quizás cambiaría de posición esta, porque esta es como la que da el origen al sonido, ¿verdad? Todas estas son variantes de la R uvular. Este bloque de acá son variantes de la H. Entonces, la H es este su sonido. Y si la escuchamos, Ja, para ajá. nosotros es como una J. Les decía, la J realmente en el español es una H. Y eso que se nos ha vendido de que la H es muda es porque en el español, de alguna manera, en el desarrollo del idioma, llegó la J a sustituir a la H prácticamente en términos del sonido. Y por eso muchas palabras que originalmente se escribían con J, después se cambiaron a H en el español. Ja, Pero eso que ajá. escuchamos nosotros es lo que nos enseñaron como en los silabarios del español como ja, je, ji, jo, ju. Pero a nosotros nos lo enseñaron con otra letra. Ja, Entonces, de ajá. este se derivan los otros. Esta es la misma H. Pueden ver que tiene una colita arriba, nada más que aquí hay que hacer vibrar las cuerdas vocales. Ja, Es ajá. más como ja, ja. La primera es ja. Así solo dejar pasar el aire. Esta es ja, ja. Hay un poco más de vibración. Ja, ajá. Y luego, ¿verdad? Tenemos esta otra, que esta es la H de la faringe o faringe. Ja, ajá. Pero pueden ver que es similar. Ja, Y de hecho, ajá. no nos toca porque esos no son del portugués, pero este Ra, ra. Ah, ah, y ah. estos dos son variantes también del sonido de la H. O sea, todo este bloque que está acá
que, digamos, se aloja en la garganta, porque la faringe y la gútura están en nuestra garganta, son sonidos que se derivan de eso. Ahora, los que dejé abajo, uno es la R del español, la R suave, Ra, la ara. R fuerte Ra, ara. y tenemos la R aproximante. Ra, Esas ara. ya habíamos hablado, ¿verdad? De estas Rs, pero nótese que hay otras Rs más, pero este bloque es poco común que lo encontremos. Estas variantes se llaman retroflejas. Es esta columna que se encuentra acá. Y todos son sonidos que se derivan de otros. Por eso ve que se parecen a la T, a la D, a las Rs, a la S vibrante, a la S silbante. Todos se derivan de los demás. Ra, De ara. hecho, les diría yo, miren, este toma su base en esta de acá. Es bastante parecido, nada más que es un poco más alargado el sonido. Ra, ara. Y igual, aunque no está dentro del bloque que nos sacó el portugués, pero esta es una variante de esta. Entonces, lo que quiero que concluyamos Ra, en la clase de este ara. día es que hay muchos sonidos de los que estamos estudiando que pueden articularse con otros fonemas. Hay un fonema base que le da el sonido, digamos, canónico, como dijimos al principio, a una palabra, el sonido estándar. Pero dentro de la variedad de cada uno de los idiomas, comenzamos a encontrar estas variantes. Y resulta ser que hay personas en Brasil que no están acostumbrados a utilizar, por ejemplo, la R gutural. Y esto, diríamos, es casi un fenómeno social en Brasil. Solo las personas de clase alta están acostumbrados a utilizar esta R y hay una región específica en Brasil donde vive la gente pudiente que se quedó, digamos, con el acento del portugués europeo, pronunciando las palabras con esto. Si nos vamos a las zonas donde vive la clase pobre, clase media, la clase media ha aprendido a hablar con esto. Entonces, por eso es que siempre en las palabras que vayamos a buscar, vamos a encontrar casi siempre esta o esta. Son las tres que suelen aparecer. El resto pueden aparecer en algunas palabras muy específicas dependiendo de la región. Pero a estos tres sonidos eran los que quisiera que les pusiésemos más atención y que en la clase de la siguiente semana vamos a practicar todo este bloque, ¿verdad? Ahora me comprenderán por qué este último bloque, desde la zona velar, pasando por la uvular y por la gútura, había que explicarlo un poco más, ya que son sonidos a los cuales no estamos acostumbrados. Vamos a decir chau, hasta luego. Chao, Abel. Chau, chau, Chao. Chao, hasta Chao, luego. hasta luego. chau, obrigado, chau.